que es que me jodería empezar el podcast con el tema de la vida sexual de Manolito, o de Currito, ¿cómo se llama? Pero ¿por qué no quieres hablar del cerdo? Aunque sea un minuto. Porque esto es un podcast policial, tío. Otra cosa es que se nos vaya la pinza y acabamos hablando de cerdo, pero... Venga, vale. ¿No? Rafa, Vamos a empezar con... Dime. del cerdo se come todo, hasta los andares. Hasta los andares, lo más bonito que hay. Hasta la pizza, tío. ¿Ah, sí? Rafa, ¿tú sabes que la picha del cerdo tiene la misma forma que el rabo? Pero escucha... Que sí. Y además, claro, no, que te lo voy a no contar... crece. que te lo voy a contar, que yo he visto a mi cuñado hacerle una paja a un cerdo. A ver si me entiendes. Que yo soy un puto experto. Es recta y al final hace winky, 4 o 5 giros. Somos policías, pero no hablamos en nombre de la policía. Cualquier cosa manifestada en este podcast está basada únicamente en la experiencia profesional de sus participantes. Este podcast no es modélico ni representa el sentir de todos los policías. No nos hacemos cargo si algo te ofende. En ese caso, te aconsejamos que pares el podcast y busques apoyo emocional. Somos Metrópolis. Prepárate para disfrutar del sonido más orgásmico de los cuerpos de seguridad. Bueno, venga, bienvenidos a Metrópolis. Bienvenidos un día más a Metrópolis. Eso es. Hoy hablaremos de armas. Wow. Antes de hablar de armas, quería pediros una cosa. Si hay posibilidades de que compartáis el podcast con alguno de vuestros amigos o que le deis al corazoncito, pues estaría bien. Más que nada para saber si alguien nos está escuchando. Eso es. Si hay alguien al otro lado. Si hay alguien al otro lado. Efectivamente. Hoy hablaremos de armas, o de lo que salga. Sí, armas de forma genérica, o del uso de las armas, o de cómo la gente las usa. Porque el arma es una herramienta, básicamente. Y además es la medida de la inteligencia, ¿eh? O sea, un animal es inteligente tanto en cuanto es capaz de utilizar una herramienta y la herramienta más básica es un arma. Lo salía en 2001, ¿os acordáis del mono con un hueso, no? Y se da cuenta de que, hostia, con esto le puedo abrir la cabeza yo a los otros y terminar bebiendo en el charco. Está muy bien esto de tener armas. Está muy bien. Bueno, la calle también es un arma, ¿eh? Hombre, nos ha jodido. La calle es un arma. La calle es un arma que utilizan muchos. Efectivamente, para hacer política. La calle es un arma. Para hacer política incluso, sí, efectivamente. Pero bueno, eso será otro podcast. Sí, otros 15. Unos cuantos podcasts necesitaremos para lo que es la violencia como herramienta de lucha revolucionaria y la calle como arma. Pero bueno, eso será otra cosa. Bueno, hoy no se he presentado, pero bueno, estamos pues los de siempre. Estamos el gurú de Metrópolis, Rafa, la punta de flecha Hola, ¿qué tal? de Metrópolis, Javi. Y ya vamos a hablar de armas, ya lo he dicho antes, lo repito. Sobre armas, ¿cómo empezamos? ¿Habría que empezar a hablar de legislación ante historia de las armas? Pues es muy antiguo eso, ¿eh? Yo tengo aquí preparado un poquillo la histórica prohibición de armas. Por lo menos desde... ¿Histórica? Sí, historia de la prohibición de armas de España. En España, bueno, empezando en Castilla. O sea, ya empezaron prohibiendo, o sea, regular es prohibir, ¿no? O sea, le damos la razón a todos los liberales, ¿no? Regular es prohibir. Sí, realmente la primera prohibición que se hace es ya en el siglo XII, en el Reino de Castilla, que se limita a la tenencia y uso de armas, en este caso armas blancas, de aquellas. Que habría que decir que por qué se llaman armas blancas. Oye, hay uno de los, que me acabo de acordar ahora mismo, que uno de los primeros episodios de utilización de armas de fuego es en España, ¿eh? De la historia, ¿eh? Sí, de los primeros en los que se recoge que se ha utilizado un arma de fuego. En el sitio de Tarifa llegaron allí los moros y sacaron una cosa de hierro y pegaron un taponazo y salió una piedra. El proyectil era una piedra, era como un mortero, sería el equivalente a un mortero de ahora, y dispararon contra la infantería en uno de los intentos de reconquista. Bueno, perdón, he dicho reconquista, perdón. Quiero decir, en avance hacia el sur de la civilización occidental, destruyendo ese paraíso de libertades que era Al-Ándalus, que era los unicornios llevaban a las mujeres al campo, el Al-Ándalus de las taifas. Pero entonces me quedan con las ganas. ¿Por qué se llaman armas blancas? Bueno, aquí se llaman armas blancas, pero por ejemplo en otros países
En Rusia se llama arma fría, en contraposición de las armas calientes o armas de fuego. En Alemania sería armas de filo. Y aquí son armas blancas debido a la brillantez del arma, que funciona al sol, tiene una apariencia casi blanca. Y de ahí viene el término este de vestirse de punta en blanco, que viene realmente de ir armado de punta en blanco, que significaba ir con la espada fuera de la vaina, ya lista para atacar. Que también eso lo diferencia de las armas que estaban utilizadas para entrenar, que eran más romas y no brillaban, y de ahí, bueno, el término de arma blanca, que ya se ha quedado para siempre con nosotros. Bueno, como decía, sobre el 1300, Alfonso XI castiga con la pena de mutilación de una mano quien en la corte sacara cuchillo o espada para reñir con otro. Ahí ya empiezan las prohibiciones en determinados sitios para llevar armas blancas y reñir con ellas. Y las primeras prohibiciones a las armas de fuego es en las Cortes de Toledo en 1480, que se prohíbe expresamente sacar a ruido o pelea, trueno ni otro tiro alguno de pólvora ni ballesta. Joder, los truenos no valen. Bueno, las penas eran bastante jodidas. Mira, ¿Cuenta? Sí, que lo he encontrado, es en el cerco de Algeciras, 1342-1344. Primera utilización de cañón en Europa, en toda Europa. Ya evidentemente de China ya se había venido, pero es que lo bonito, bueno, pues el texto de los cronistas que reflejan que es aquello que estaban viendo, ¿no? Por primera vez. Los que son los cronistas árabes se ríen de la respuesta que dan los cristianos, de cómo corren y cómo huyen ante aquello. Se asustan. Y se asustan, dice, creían que el trueno y el rayo estaba solo en el cielo, pero uno y otro les acosan sin venir del cielo. Figuras de rara forma, al cielo alzadas por Hermes, cayeron con ritmo sobre los montes derrumbándolos. Estaba reflejado, como lo reflejaban los cronistas cristianos, ¿no? Que hablaban de unas armas extrañísimas que llevaban los miembros a cercén. ¿Sí? De ahí viene la palabra cercenar, ¿no? Llevar a cercén. O sea, que lo mandaban a tomar por culo, básicamente, que te jodían el básicamente. Bueno, que os decía que las primeras penas eran bastante jodidas por el uso de un arma de fuego en una pelea. Era el destierro perpetuo y la confiscación de la mitad de los bienes, que luego voy a contar qué se hacía con estos bienes normalmente. Posteriormente, los reyes católicos, en un primer momento, fomentan la adquisición y la tenencia de armas, pero luego empieza a haber una proliferación de armas y a haber más disputas entre la población con estas armas y luego posteriormente las prohíben. Avanzamos un poquillo a Carlos I y Carlos I permitía llevar a los súbditos espada y puñal al cinto siempre que no se juntasen más de 2 personas y tampoco permitía llevarlas a mancebías. Claro, a ver, es una idea muy clara. O sea, al puti no hay que llevar la pipa. Pues le volvió a pasar lo mismo. La permisividad que hubo al principio le llevó a posteriormente tener que prohibirlas. Felipe II, ya estamos en 1556, y prohíbe que nadie lleve daga o puñal salvo que también portase espada. Ah, bueno. Claro. Claro, la daga en España se utilizaba en combinación con la espada. Sí. De hecho, los franceses se llaman mengouche. Más peligrosa que la espada, mucho más. Muchas veces se utilizaba la espada para provocar un movimiento de esquiva, y ese movimiento de esquiva era contraatacado con la mano izquierda, con la daga, que los franceses la llamaban main gauche, mano izquierda directamente, y aquí se suele llamar vizcaína, la daga vizcaína o a la vizcaína, usar para engañar. Además de que la esgrima la inventamos los españoles, había varios tipos de ataques. De hecho, había varios tratados de esgrima con el título de cómo tirar esgrima contra un español, o sea, cómo matar a un español en la esgrima. Había varios porque aquí se hacía distinto algunas cosas. Ajá. Había una tendencia siempre a atacar hacia la cara. En España se suele atacar con golpes muy secos sobre la cara, que solían tener una muy difícil defensa. En el libro de El maestro de Grima, de P.R. Verde, espectacular, sí. Creo que la muerte que enseña, ¿no? Es un poco ahí, ¿no? Tirar un poco a la cara. Un poco, al ojo. El ojo, sacarle el ojo al rival. Hay una película maravillosa que se llama Los Tiradores, son dos suboficiales del ejército napoleónico que durante 20 años están desafiándose a duelos, no consiguen matarse el uno al otro, están constantemente desafiándose pues ya ni se acuerdan de por qué fue el primer duelo. Joder. Mira, con esto de los duelos, luego sí eso lo hablamos, pero la peligrosidad son mucho más peligrosas las armas respecto a las armas blancas, que son punzantes, a las que son cortantes. Aunque, bueno, ahora que vemos mucho aquí en las calles macheteados y demás, y los machetes, al final, y aunque suene un poco
raro, un machete es menos peligroso que un puñal. O sea, menos peligroso respecto a que, claro, te puede seccionar un brazo, pero es posible que si eso te pasa en una ciudad con unos servicios de emergencia medianamente preparados, no vayas a morir desangrado. En cambio, de una puñalada, que el sangrado interno, que es que estabas hablando de la esgrima, y con eso, que los duelistas lo que hacían era, muchos duelos no era a muerte, sino que eran a primera sangre. A primera sangre, efectivamente. Y preferían hacer el duelo con espadas. Es que se llamaba la espada ropiera. Claro. Y esa es como la daga de la que lleva Arya. Sí. Arya Stark. Sí. ¿Cómo se llamaba la espada esa? Se llama aguja. Era como aguja. Y preferían batirse con eso, aunque era mucho más peligroso, porque podía causar más la muerte, que ser seccionados y sobrevivir. Ser seccionados, pues, una amputación o en la cara, y preferían ir a lo otro, porque a lo mejor solo te llevas un puntazo, primera sangre, se para el combate, el duelo. En Roma ya se sabía, y lo utilizaban, que el ataque de punta es el más peligroso. De hecho, los legionarios romanos, la gladius que utilizaban, la espada que utilizaban, ellos, no sé si os habéis fijado que la funda está en el lado derecho. La funda está en el lado... Ellos no desenvainaban como hacemos habitualmente, sino ellos sacaban porque el brazo izquierdo estaba en el escudo y se apoyaba contra el enemigo, entonces no te dejaba sitio para sacar, como era la arma secundaria. Se sacaba de la derecha y se utilizaba para apuñalar, tanto por encima como por los laterales del escudo, como por debajo. No había esgrima, no tiene sentido en la guerra se apuñala. Sin embargo, los gladiadores de Gladio eran grandes manejadores, grandes esgrimistas de la espada, y entonces ellos, pues para dar espectáculo, sí que hacían esos movimientos que eran mucho más, se salvaguardaban mucho más, combinando ese que no apuñalaban, sino que daban golpes de tajo, con lo grueso que estaban, porque comían constantemente gacha para tener una buena capa de grasa, y así que el tajo no llegara al músculo, cortara sobre el músculo, sino que cortara sobre la grasa, con una buena cirugía y con cuidado y fisioterapia, pues conseguían volver después de incluso tener heridas graves, que no era tan habitual el que el gladiador muriera en la arena. Se moría cuando se había demostrado que ese era un cobarde, que no se había dado espectáculo y tal, pero muchos gladiadores perdían y volvían a combatir, tanto formando parte de grupos más grandes, ¿no? No solo era la lucha individual. La muerte más cinematográfica, ¿no? Claro, absolutamente. Eso pasa un poco también con los chalecos antibalas, ¿no? Los que nosotros tenemos, los que nosotros usamos, ¿no? Que son capaces de atrapar una bala, lo que no la detiene, es capaz de atraparla, pero no es capaz de ser útil contra una arma blanca, contra un apuñalamiento. El apuñalamiento es un arma de empuje, y el proyectil que dispara un arma de fuego tiene que ver con la velocidad. Y los chalecos están diseñados para atrapar la velocidad del proyectil. Necesita la carga cinética, ¿no?, del proyectil para poder actuar. Pero no defiende contra un apuñalamiento. De eso va Dune también, ¿eh? Y el escudo que tiene. ¿eh? El escudo cinético, el escudo cinético, lo que va rápido lo para, y si va despacito ahí el arma. Vale, pues mira, lo que se estaba diciendo antes de Felipe II, que lo que prohíbe es que nadie lleve daga o puñal, salvo que también lleve espada, pues poco después también prohíbe que se fabriquen o se portasen arcabuces cuyo cañón fuera menor de 4 palmos, porque era susceptible de ser ocultado. Entonces aquí ya se empieza... Ya empezamos con las armas. Ya se empieza a ver que lo que se ha perseguido históricamente es más la posibilidad de la ocultación del arma, más que la aparente peligrosidad. O sea, yo cuando llevo... Sobre todo en la mancebía. Sobre todo en la mancebía. Yo cuando llevo una espada y todo el mundo me ve que llevo una espada, resulto peligroso, ¿no? O ya saben la gente que me puedo llegar a defender. En cambio, si solo llevo la daga... Eso es lo que hacen en Texas. Eso es la legislación del estado de Texas, americano. No se puede llevar un arma oculta, pero sí un arma a la vista. De hecho, todos tenemos en la cabeza la imagen del camión o de la furgoneta enorme americana con el fusil en la parte de atrás, colgado, para que se vea que lleva un fusil. Tranquilo, lleva un fusil. Hace nada en un dispositivo que estuve, no hace mucho, en uno de estos de la alerta 4 antiterrorista, en la estación de Chamartín, en Madrid. Estaba con un compañero y vimos llegar a uno que llevaba en la espalda 2 espadas samuráis. Iba a coger el tren. No se llamaría Donatello, ¿no? No era como, pero ¿para dónde vas? Y dice, yo es que entreno con esto. Y he quedado con uno para entrenar en no sé qué pueblo, y se iba a coger un tren. Y él no entendía que no podía subirse con eso en el tren. Y dice, pero vamos a ver, chico, ¿cómo te vas a subir con 2 espadas en el tren? Pero eran reales. Eran reales y estaban afiladas.
Pero vamos a ver, a él no le parecía extraño. Y dice, no, es que yo entreno, yo no voy a hacer nada con esto. Digo, claro, tú me dices aquí, pero te dejo entrar en el tren y me degüellas a 7 o 8 allí. Mira, y se enfadó. Se enfadó porque le incautamos las espadas. Luego el hombre le dijimos, mira, si quieres recuperarlas, pues haces un escrito y las recuperas donde sea, pero no puedes ir con 2 espadas samuráis en un tren en Madrid, dirección Toledo. Espectacular. Bueno, de hecho hay una norma incluso para transportar un arma de fuego que tú tengas guiada y perfectamente en regla. Tú no puedes ir con el arma por la calle, ni siquiera para transportarla. O sea, tiene que tener una serie de condiciones y el tío va con sus 2 espadas con 2 cojones. Tranquilamente. Bueno, mira, la norma que impuso con los arcabuces decía textualmente: a causa de haber arcabuces pequeños, con ellos se harían muertes secretas, matando a los hombres a traición sin servir otro efecto. Y la pena era de 2 años de destierro y la confiscación de la mitad de los bienes que se repartía entre el rey, el juez de la... Y la casualidad. Ojo, el juez de la causa y el denunciante. Date por follado. Claro, date por jodido. Y es que lo que empezó a pasar era que había muchas denuncias, el juez lo solía estimar bastante y ahí todo el mundo ganaba, menos el pobre que muchas veces le mandaban a galeras incluso. Hostia, galeras. Sí. 6 años de galeras metían por un arma. Por decir algo, porque la galera era una condena a muerte, prácticamente. La gente cree que la parte dura de la galera era estar encadenado. Pero hay que tener en cuenta que la galera es descubierta, claro, es totalmente descubierta. El estar encadenado implica que tú imagínate el sol encima tuyo, el agua, el frío, todo en el mar, no te mueves del banco, por lo tanto, tú te alivias, como decían en la época allí. O sea, ese es tu cuarto de baño, ese sitio donde comes. O sea, creo que no puede existir una situación peor en la vida. Y luego un ejercicio físico extremo diario. Uh-huh. O sea, Por 6 años. 6 años, bueno, me juego la cabeza. No sé cuál sería el récord, pero ¿quién volvería de esa? Bueno, lo que pasa es que había manera de librarse luego. Pues una serie de méritos, siendo galeote, podías conseguir, el capitán de la galera podía quitarte condena. Tenía ese privilegio. Entonces, bueno, la gente si tenía manteca colorada por ahí escondida, sí, pues podía aligerar un poco la cosa. Avanzamos un poquito y se prohíbe las espadas, salvo que sea parte de la nobleza. Y aquí es un dato importante porque hace que aparezca la navaja española. Maravilloso. La navaja española aparece, o prolifera, y se acaba extendiendo por toda Europa. Como la navaja se podía ocultar y habían prohibido llevar espadas salvo a los nobles, pues la gente la gente llana empieza a llevar la navaja. Y bueno, nos hacemos unos expertos en navajas. Yo que soy tan español, yo odio la navaja porque casi me corto el dedo meñique con una navaja, tío. Me contaste que en un programa de estos de forjado a fuego, una vez les hacen hacer una navaja española, ¿no? De estas 7 muelles. Sí. Además ellos le achacan, ellos tienen el cuchillo Bowie como el gran cuchillo americano y es de hacer una navaja fija, es decir, ellos los tejanos tenían navajas españolas y a alguien se le ocurre decir, bueno, ¿para qué? Estamos en Estados Unidos, ¿para qué coño vamos a guardarla? Pero le hacen un mango, pero tiene esa hoja abierta hacia arriba y luego con el revirado en la punta de la navaja española. Felipe III, 1611. Legisla, ya voy más rápido, ¿eh? Legisla... En 15 o 16 días hablamos legisla para que nadie pueda llevar cuchillos ni pistoletes pequeños. Vale. Posteriormente siguen poniendo penas, sigue legislando en contra de que se lleven cuchillos y pistoletes. Felipe IV lo mismo, las penas pasan a ser vergüenza pública, 6 años de galeras, confiscación de la mitad de los bienes. Luego posteriormente se llena la península de armas como consecuencia de la Guerra de Sucesión. Otra vez se legisla en contra de que se lleven armas, porque cada vez que pasaba algo de esto aumentaba el número de muertes como consecuencia del uso de armas. Y ya posteriormente, con la llegada de la Ilustración y demás, pues las penas se humanizan un poco, pero el delito de tenencia y uso de armas pues se sigue recogiendo en todos los códigos y bueno, en España y en lo que he podido ver del resto de Europa, salvo algunos casos concretos que creo que Javi sabía un poco más de ello, de la República Checa, son los más permisivos de Europa en ese sentido, pero casi toda Europa está prácticamente igual, sobre todo respecto a las armas blancas, bueno, y las armas de fuego también. Uh-huh. Y con eso es el repaso. Buen repaso. Eso que acabas de decir, eso que acabas de apuntar, es una de las grandes ideas que yo quería transmitir. Es el hecho de la gran falacia de que en España o en Europa hay control sobre las armas y que hay pocas armas y que aquí no puede ocurrir
cualquier situación de las que pueden llegarnos desde Estados Unidos, por ejemplo. Yo tengo clarísimo que en España hay un montón de armas. Creo que recordar que la última estadística que he leído hay más de 3 millones de armas de caza. 3 millones de armas de caza en la calle. Y encima estamos en un sistema sin fronteras con países que son mucho más permisivos. Tenemos ahora una guerra en la que estamos repartiendo material anticarro, armas automáticas y armas pesadas a cholón directamente, y de la misma manera que cuando tuvimos el problema de los Balcanes, luego teníamos por aquí, por toda España, un montón de armas y Kalashnikov, nos va a venir una marejada y marejadilla de la guerra de Ucrania que la vamos a flipar. La frontera con Polonia es porosa a conciencia, porque es por ahí por donde entra toda Ucrania y por donde sale todo el mundo, y cualquier día vamos a ver un camión blindado puesto patas para arriba, con un C-90 de los que hemos mandado nosotros para allá, seguro. Habrá 3 millones de armas, pero es que en Estados Unidos hay 400 millones de armas y muchas de ellas, pues, armas de guerra, que yo creo que es el mayor problema que hay. Es que en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes. A ver, yo no quiero ser decir, parece que soy el delegado de la Asociación Nacional de Rifle en España, pero el problema de Estados Unidos no es que haya 400 millones de armas, es que tienen una población que está muy mal de la cabeza. Sí, eso. Es decir, hay muchos países del mundo que tienen una legislación incluso más permisiva que Estados Unidos y armas de guerra. Por ejemplo, Suiza. tan sencillo como Israel. Efectivamente. Israel, la población está armada hasta los dientes. Todo Cristo. Pero es una población pequeña, al final. Pero en Israel se puede tener un arma de guerra. No, es que es obligatorio. Es que en Israel es obligatorio. Te la tienes que llevar a casa. Puedes ver en un supermercado a un hombre o a una mujer haciendo la compra con un M16 en la espalda. Pero porque son militares. O están haciendo el servicio militar. Pero es que incluso en Suiza, Suiza, que no tiene ejército, no ha tenido ejército nunca, en cada casa hay un arma. De hecho, eso también es obligatorio, tener un arma. No tienen ejército porque la defensa de ese país la hace el pueblo. Y el pueblo tiene armas y está armado. Y Canadá tiene una legislación de armas que es prácticamente un remedo a la americana, y tiene la frontera terrestre más grande del mundo, que no me digas tú a mí si eso no es poroso, podría haber un tráfico de armas norte-sur, sur-norte de la hostia, y no mueren ni por osos en Canadá. La gente en Canadá muere de aburrimiento habitualmente. Y sin embargo, tú fíjate lo que tienes, un milímetro de frontera y venga, voy al Walmart, que me ha tocado los cojones mi jefe, me voy a cargar a 17 señoras. Mira, lo que has dicho tú antes, ¿os acordáis de los atentados del Charlie Hebdo y luego la toma de rehenes que hubo los días en la tienda judía? Las armas que llevaban los de Charlie Hebdo venían de los Balcanes. Eran armas activas, se metieron en el mercado negro y ahí acabaron en su poder. Pero las armas que tenían el otro, el secuestrador, el de la tienda, hay imágenes cuando ya le acaban matando, neutralizando. Las armas que tenía habían sido fabricadas en 1960 y venían de la antigua República. Si es que la República Checa tiene mucha cultura de las armas. La República Checa es tan buena haciendo armas que la Policía Nacional acabamos de comprar, por primera vez en la historia hemos dejado de comprar fusiles alemanes y hemos comprado el Escorpión checo. Que lo que pasó con esas armas, que son de 1960, que acabaron en manos de este terrorista en el 2015, habían sido inutilizadas por armerías checas, clásico, vendidas como coleccionismo, y acaban en Francia. Pues de nuevo. Las coge un experto en armas, les cambia el cañón y acaban cometiendo un... Pero tú fíjate, todo ese proceso que ha tenido que recorrer ese arma, se pueden cometer muchos fallos entre medias. Y es un arma de 1960. ¿Sabes lo que es un impact? No. Pues un impact son operaciones que realiza a nivel de Europol, también se realizan algunas a nivel de Interpol, pero impact concretamente es un nombre que acuña Europol, que son operaciones, digamos que sería como una cata. Vamos a abrir 5.000 contenedores el mismo día, a la misma hora en toda Europa, con una serie de características básicas. Vamos a ver lo que nos encontramos dentro y vamos a sacar una conclusión. Si abrimos 5.000 contenedores al azar y encontramos que hay 1.500 kilos de cocaína en 3 contenedores, pues podemos saber más o menos cuántos contenedores se están moviendo por el mundo con cocaína. Pues se han lanzado varios impacts a raíz de Charlie Hebdo con el tema de las armas. Y los números son espectaculares. O sea, hay un montón de movimiento de armas. Pero es que la Policía Nacional en España, por cierto, liderado por una persona que conocemos los tres, realizó una operación contra una armería de Bilbao en la que se intervinieron 8.000 CEDMES, no sé si os acordáis, 8.000 CEDMES inutilizados que se acusaba de reintroducirlos en el mercado, reparándolos, y ha habido que devolvérselos.
porque no quedó acreditado que esos 8.000 fuesen dedicados a esa cuestión concreta. Se les pudo acusar de aquellos que se habían reparado, pero no de tener esos 8.000 con ese objetivo. Y está otra vez la Almería con sus 8.000 CESME y con las posibilidades de reintroducir en el mercado. Hay que recordar, por último ya, que el Solitario, sus armas eran de esas. Eran armas inutilizadas que él, como tenía grandes conocimientos en tornería industrial, ponía a punto y las ponía a trabajar. Pero entonces eso quiere decir que tampoco tienes una forma muy fácil de hacerte con un arma. Bueno, a ver, que sí, o sea, me refiero fácil, que no. Muy fácil. Por ejemplo, bueno, luego hablamos de eso, Claro. que si no, que Javi quería comentar una cosa de... Ya, pero no me acuerdo qué era. De todas maneras, hablando de... Es que hay muchísimas armas en el mundo. Es que el 85% de las armas que hay en el mundo están en manos de civiles. Flipa. Solo el 15% está en manos de los ejércitos. Es impresionante, tío. Pues yo simplemente te traigo al caso dos hechos luctuosos de la historia criminal española de primera mano. El primero de ellos, Porturraco. Dos hermanos deficientes mentales, dos putos sacamantecas de la Extremadura interior, tenían licencia de armas y tenían armas de caza. Les dijeron a sus... se presentaron en el pueblo y se cargaron, quiero recordar que 6 personas. Por cierto, si no habéis visto la foto de la detención de uno de los dos hermanos, que es la única foto que existe, 2 guardias civiles deteniéndole, creo que es un reflejo maravilloso de la necesaria evolución de los cuerpos de las fuerzas de cuerpos de seguridad en España. Os desafío a que busquéis la foto de la detención de Porturraco. Y otro hecho, mucho más reciente, la muerte de la presidenta de la Diputación de León. Estas 2 señoras, familiares directas de un policía nacional, querían matar a esta señora y compraron en el mercado negro un revólver Taurus y una pistola de 9 Parabellum. Las compraron por internet. 2 armas operativas. Y decidieron utilizar el revólver porque no lanzaba casquillos fuera. La posibilidad está ahí y al final tienes que ir al mercado negro y es lo que te digo, que lleva un proceso que se pueden cometer errores y que la policía aparezca y acabe deteniendo y acabe con ello. Pero es que lo que hizo este chaval de Texas el otro día fue cumplir 18 años, sí. Al día siguiente compró su fusil, al día siguiente... Sí, al día siguiente. Sí, pero que en España el chaval no hubiera necesitado tener 18. A los 14 años podría haber comprado una escopeta de caza. Pero en este caso es un arma de guerra lo que él compra. Sí, pero lo que hizo él, lo que él hizo por desgracia, es perfectamente emulable por un arma de caza. Porque además lo grabó. Sí, pero no podría haber ido, no puede ir solo un chaval de 14 años. No puede ir solo a cazar, pero su padre podría haber regalado una escopeta. Porque con 14 años puedes tener licencia de caza en España y puedes ir a cazar acompañado de mayores. En la República Checa, a partir de los 14 años, se autoriza la utilización de armas para aquellos con la recomendación del Ministerio de Educación y Ciencia. Claro, cuidado. O sea, es que... Si participan en una unidad de defensa del ejército. O sea, el Ministerio de Educación puede decir, este chico está participando en una unidad de defensa del ejército, está autorizado para portar armas. La República Checa. Es Europa, no es Estados Unidos. No. Es que... Igual te digo que en España, bueno, aparte de que a partir de los 14 años puedes participar en concursos de tiro al blanco, tiro olímpico, sería la palabra exacta, tiro olímpico, con armas de aire comprimido o del 22. Y hay chavales concursando con 16, 17 años. Bueno, la cronología que hace el tío este es: cumplo 18, compro el arma. Al día siguiente compro cartuchos y compro cargadores. Al día siguiente compra otro subfusil. Sí, me parecía poco, chaval. Es el día 18, pues el día 24 entra al colegio y se pone a matar. Yo pregunto, ¿por qué va al colegio? ¿Por qué va a un colegio? Porque el tío no se va a una comisaría, ni a un cuartel, se va a un colegio. Yo creo que va a un colegio porque allí no hay armas. Ya, bueno. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque busca una concentración de víctimas lo más desvalidas posible y dice, en el colegio seguro que no hay armas, es el sitio, aparte de un sitio que conozco, que no tiene 18 años, pero bueno, creo que no era su colegio, ¿no? ¿O era su colegio? No, pero aparte era un colegio de niños bastante pequeños. Buscando la víctima más inocente posible. Sí, para causar el mayor número de víctimas. A ver, no voy a ser un utilista, ¿no? No sé, el problema del arma es del individuo. Evidentemente, si no hubiera ninguna, pero sabiendo que las hay, yo creo que es mejor ir armado. Claro, eso dicen muchos americanos. Yo no estoy de acuerdo. Yo no imagino España con la permisividad que hay en Estados Unidos con las armas. No me gustaría ser policía en un país que cualquiera puede tener un arma, desde luego. Pero yo sé, pero eso es lo que vengo a decir. Lo que vengo a decir es que creo que policialmente tenemos que ser conscientes de la cantidad de armas que hay. Que es que puede ir cualquier persona armada. Yo creo que es muy importante esa idea. Que no podemos transmitir la idea de que en España hay menos armas que en Estados Unidos. Es que en España hay un montón de armas. Sí, en España hay, lo que has dicho, 3 millones. Además de el problemazo que suponen las armas blancas cuando las personas están más cerca de 7-10 metros, ¿no?
o más. O sea, si vienes con un hacha, tampoco te quiero a 100 metros. Me habías contado alguna vez algún estudio de estos, ¿no? De cuánto tardabas en desenfundar y cuánto una persona... Bueno, yo no, porque yo soy un excepcional tirador, pero una persona normal no consigue desenfundar dentro de los 7 metros. Se llama la regla de los 7 pasos, la regla de los 7 metros. Que es donde está la proporcionalidad, ¿no? La proporcionalidad ahora entre un arma de fuego y un arma blanca está más o menos alrededor de los 7 metros. Dentro de los 7 metros, sí es proporcional el disparar a alguien que te ataca con un arma de fuego. ¿Pero qué dice eso? ¿Cómo, perdón? Sí, ¿quién dice eso de la proporcionalidad a los 7 metros? Pues hay estudios sobre eso. Vamos, hay jurisprudencia sobre eso. Claro, a ver, efectivamente, luego pasan cosas muy curiosas, ¿no? Desde luego, lo que es imposible es desarmar a alguien que porte un arma blanca. Es imposible. No lo puedes desarmar. Y por muchos cursos en los que te enseñen a desarmar... ¿No puedes disparar ahí al arma, como dicen algunos por ahí? ¿Perdón? ¿No puedes disparar al arma? A la hoja. Que es el típico comentario, ¿no? Del niño rata en casa y dice, ¿y por qué no le han disparado a la mano que lleva el arma? Claro. Escuché a un hombre, a un policía argentino, que escucho a veces que veo a veces en YouTube, y él hablaba de esto, ¿no? Del tema de la proporcionalidad con un arma de fuego y con un arma blanca. Y es que está demostrado que alguien con un arma blanca, durante un segundo, te puede acuchillar entre 4 y 6 veces en un segundo. Sí. Yo he hecho prácticas de esto y te puedo asegurar que es brutal. Con un trozo de plástico de foam que lo mojábamos en un poco de pintura de esta tipo, la que se utiliza como sangre falsa. Sí. Para figuración, haciendo Krav Maga. Y te ponían, o sea, te reventaban de marcas por todo el cuerpo antes de que tú consiguieras intentar controlar el brazo. Ibas detrás de la hoja y el tío le iba moviendo y te pinchaba en el brazo, te pintaba la cara, te pintaba todo el cuerpo y tú quedabas como atrapando moscas. Este hombre ha lanzado un reto a través de su canal de YouTube en el que dice que a todas estas personas que dan clases de cómo desarmar a alguien con un arma blanca, y el reto es que hagan eso pero con un cuchillo de verdad. O sea, que en lugar de hacer ensayos con los típicos cuchillos de plástico o de madera, digo, no, yo lo reto a cualquiera de todos estos gurús que están, el arma blanca se quita así, que lo haga con un cuchillo de verdad. Sí, señor. Y con un perro. Yo el otro día, esto es verídico, en esta semana pasada estábamos interviniendo y nos tiraron un pitbull. Pero yo vi que el perro se acercaba y yo le miré la cara, tío, y le vi que era una buena gente. No, o sea, vi que era todo... En fin, el hombre era funcionario, estaba haciendo su trabajo. Tenía que hacerlo para lo que habían entrenado, pero era como unos ladridos muy poco convencidos, ¿sabes? Acercándonos. ¿Sabes? Como muy funcionarial, muy de 9 a 11. Le hice así un ruido y el señor se quedó parado y se volvió y se dio la vuelta. Y luego me decían a los compañeros, joder, tío, ¿cómo controla? Digo, joder, es que tú no has visto Cocodrilo Dundee, tío, cómo se controlan los animales. Tío, joder, pero yo te lo juro que no lo pensé. Luego lo pensé y dije, joder, tío, me podía haber pasado, el perro me podía haber arrancado un huevo o algo de eso, porque era así bajito. Pero bueno, resuelto con presencia, con mi presencia. La maravillosa frase. Yo creo que el mayor problema de los Estados Unidos es las armas de guerra. Es que puedan comprar armas de guerra. Otra cosa es un arma corta, pero un arma de guerra. Ya. No sé si habéis visto el documental Bowling for Columbine. Sí, lo he visto. Hace un clásico, ¿no? Ten en cuenta que es un país en el que en el documental sale, le dan una licencia de caza a un ciego. O sea, un ciego batalló y ganó en el Tribunal Supremo que tenía derecho a llevar armas. Y le dieron su licencia. A un ciego. Y a un ciego. Y tenemos un país en el que un perro disparó a su dueño. También sale en el documental. O sea, y sale Michigan, en el estado de Michigan. Y encima sale la policía dando una rueda de prensa presentando al perro que ha sido detenido, claro. Y le pregunta, y esto ya es el colmo, le pregunta el periodista al policía, ¿usted puede asegurar que el perro no lo hizo a propósito? Y dice el tío, bueno, no puedo asegurarlo, es cierto, no puedo asegurarlo. Porque esto resulta que, o sea, un grupo de cazadores habían vestido al perro como cazador y le habían puesto el arma para hacerle una foto. Un arma cargada, el animal se puso nervioso, pataleó un poco y metió la pata en el gatillo, en un beagle pequeñito, un animalito. Y el perro parecía más asustado casi que ellos. Pero le pegó un tiro a su dueño con un 308, tío. O sea, un país con esa base
con esa base está armando a la gente. Pero la verdadera conclusión del documental, no sé si recordáis por qué se llama Bowling for Columbine. Por lo que hubo allí, ¿no? 2 hermanos o 2 amigos. Claro, sí, pero Columbine es el sitio, es el tiroteo, y la parte bowling es bolos, jugar a los bolos. El objetivo del documental es buscar cuál es el origen, por qué estos chavales, quién tiene la culpa de que estos chavales hicieran aquello. Y nadie asumió la culpa. El colegio lo hizo todo bien, ellos cumplieron las normas, tenían acceso a las armas porque era la ley, los padres estaban en su trabajo. Entonces, esos chavales, antes de matar a la gente en el colegio, se fueron a jugar a los bolos. Entonces se llama Bowling for Columbine, pues será la culpa de los bolos, porque aquí nadie tiene la puta culpa. Y la verdadera conclusión, la reconclusión del programa, es el sistema del miedo. Es cuando cuando cala en la población civil que debe armarse. Debe armarse porque cualquiera puede entrar en tu casa, porque te pueden matar, porque no puedes confiar en la policía, porque hay armas en la calle. Y de ahí está la gran base, reflejada magistralmente en la película que os recomiendo, chicos y chicas, El hombre que mató a Liberty Balance, clásico de John Huston. Pues de ahí viene la gran creación del siglo XXI y la única solución para todo esto, que es la policía. Solo si el Estado asume la fuerza, se puede desarmar a la población. Claro, tienes que implicar que la población confíe en el Estado. Y es que allí tienen una enmienda, la segunda, que dice que hay que armarse por si el Estado se vuelve tiránico. Claro, sí. Con lo cual tienen el cacao perfecto. De todas maneras, en este último tiroteo, no sé si fue en el de Uvalde, creo, que no les permitieron a los padres entrar a auxiliar a sus hijos, y que la policía como que tardaron mucho los SWAT en aparecer, pero es que seguro que muchos de los padres que estaban allí que no les permitían entrar irían armados. Que había un policía que era padre de uno de los alumnos. De hecho, quien abate al tirador es un policía de fronteras, ni siquiera es un policía. Sí. Se personan allí y deciden ellos montar un churro, se montan un pequeño equipo y empiezan a avanzar y abaten. Pasa una cosa curiosa en Estados Unidos cada vez que se produce un tiroteo de estos masivos, con muchos muertos, y es que las empresas que fabrican armas suben en bolsa. Claro. Suben en bolsa porque la gente, hay una parte de la población que se asusta y decide comprar armas. Entonces, estas empresas ganan muchísimo más dinero, y luego también hay otra parte que están a favor de las armas y que piensan, bueno, después de esto, la legislación no va a ser tan permisiva, me van a prohibir el acceso a las armas, y lo que hace es hacer acopio de armas, con lo cual se venden más aún. Claro. Bill Clinton prohibió los cargadores de más de 10 cartuchos en las pistolas semiautomáticas y fue declarado por la Asociación Nacional de Rifle vendedor del año, porque la gente se lanzó a la compra de multicargadores, de cualquier dispositivo que permitiera, los clips que se llaman, ¿no? Los dispositivos que permitan llevar un cargador empalmado con otro. Se dieron un montón de cursos de cambio de cargador, de recarga automática. Se vendieron todo tipo de cachivaches que permitían recargar el cargador rápido para aumentar la velocidad de recarga. Se produjo un boom en la venta de armas gracias a esa legislación. Aquí hay que reconocer que hay un sistema en España hay un sistema bastante lógico. Si hay una cosa que a mí me gustaría saber, me gustaría echarme a la cara a la persona que decidió que en el reglamento de armas había que introducir la palabra chiriquete. Chiriquete. Porque eso en vez de estrella ninja, ¿no? Me lleva follando el cerebro desde hace 25 años que conozco ¿Y llave de pugilato? Llaves de pugilato. Pero bueno, llave de pugilato, de alguna manera, puño americano, llave de pugilato, no, pero chiriquete. O sea, este señor, ¿en qué leía? Cinturón negro, ¿no? De aquella revista Odoyo que siempre tenían a Bruce Lee en la portada. ¿O qué? Este tío le preocupa al tío, el tío va por la calle y dice, no, esto hay que prohibirlo. ¿Usted no llevará encima un chiriquete? No llevará usted, cuidado, Que los carga el diablo, los chiriquetes. Cuidado, el chiriquete específico, o sea, nombrado específicamente el chiriquete, tío. Me deja totalmente alucinado. Describamos el chiriquete. Prohibamos el chiriquete. Describamos el chiriquete. La estrella ninja, ¿no? Teóricamente, ¿no? Que tú fíjate. En cualquiera de sus múltiples formas. Yo todavía no he visto nadie, no sé si alguna vez habré incautado alguna, estoy haciendo memoria, pero de luego lo que no he visto es ninguna noticia de alguien herido por una estrella ninja. Yo lo que no he visto a nadie. Entra a un banco armado con 5 estrellas ninja
Y dice, Y cuidado. se lleva 3 millones de euros. Y todo el mundo al suelo. Cuidado, lleva una estrella, lleva un chiriquete. O sea, me deja... Yo he visto algo parecido y eran las estrellas de los Mercedes. La estrella que lleva el Mercedes. Sí. Hace años se robaban mucho y lo que hacía la gente era afilar las 3 puntas y utilizarlas como un chiriquete. Joder, ¿tú en qué barrio te has criado, Javi? Yo ya sabes, en el más peligroso del país. Ya te digo. La Virgen Santísima, tío. Pero, o sea, este tío que había visto alguna película de Kung Fu, ¿no? De la época de algún... Yo qué sé, de hecho. No, pero es que cuidado, no era una sola persona. Era como bastante común. No, yo sé que tuve unos nunchakus. ¿Ah, sí? Unos nunchakus. Pero, ¿y eso? Sí, pero otro arma que no entiendo que sea un arma prohibida. El nunchaku, ¿no? Porque ¿sabes? ¿Quién sabe usar eso? Yo de luego no, casi me saco uno. Yo sé un poco de eso. Yo sé un poco de eso. Yo sé manejarlo un poquito. Sí. ¿no? He tenido accidentes. Te dan el codo, te dan la rodilla o te dan en un sitio malo y entrenando. Pues sabía de entrenamiento que eran como con foam, con goma. Y luego mi amigo Juan Antonio se compró unos profesionales. Eran enormes de largo y con la cuerda muy cortita. O sea, las posibilidades de abrirte la cabeza eran... O sea, infinitas. Una sí o sí. O sea, uno de cada 2 usuarios se ha matado con esto. En México y en Chile utilizan algo muy parecido para atacar a las unidades policiales, a lo que es aquí la OIP. Sí. Cuando hay una línea de escudos de la OIP y está muy próxima a lo que es la manifestación, para poder alcanzar a los policías por encima del escudo, tienen algo parecido a unos nunchakos que lleva una cadena, son dos mazas. Mayal se llama eso. Pues eso lo utilizan para poder alcanzar al policía. Eso es una herramienta agraria. Eso es para golpear la paja y para separarla del grano. Y en muchos grabados de la Edad Media se veían las mernadas, estos grupos de combatientes que se hacían pues con la gente del campo y tal, no gente no entrenada, que iban a la guerra con la horca y la hoz y con los mayales, que son tremendos, porque le mete una velocidad angular tremenda a la punta. Son peligrosísimos. Sí. De momento en España no lo han descubierto. No, todavía estos hijos de puta no... Pero eso, las herramientas agrícolas es como que son ciertamente peligrosas, ¿no? A día de hoy las bandas latinas están utilizando machetes y bolomachetes que no los están comprando en armerías, los están comprando en tiendas para la jardinería. Efectivamente. Bueno, y oye, un fenómeno tremendo es, en una gasolinera, porque es que tú te paras en España en cualquier gasolinera, hay navajas. Tiene donde estaba antes los radiocassettes de los chunguitos y los CDs, y el expositor de películas porno, que para el camionero, para las largas noches de invierno del camión. Ahora hay unos bolos machetes que flipas. Y cuchillos. Cuchillos por un tubo. Y además son muy atrayentes, porque ¿quién no le echa un vistazo a la estantería de los cuchillos? Pues los cuchillos molan. Siempre. Y yo suelo comprar bastante de eso. Si para una gasolinera me compro un par de cuchillos como mínimo. Un llavero con cuchillos. Ese maravilloso mini machete. No sé si lo he visto alguna vez. El llavero que es como un machete de Rambo, lo he visto. Pequeñito, que algunos tienen una brujulita. Que tú ves, o para fiarte para dónde va la brújula esa, ¿sabes? Pues date por jodido como siga la brújula esa. No ha salido de la gasolinera y ya está marcando el sur. Es la hostia. Sí. Que lo que decías del colegio es que lo que les pasó, ¿no? Fue que hicieron pensaban que era un incidente con rehenes y en vez de un tirador activo, ¿no? Y por eso pararon. Pero bueno, también hay gente que les ha achacado que tendrían miedo o algo de eso. Aunque no me creo que tengan miedo de... Bueno, la manera de enfrentarse a este tipo de situaciones, ahora se denomina AMOC, ¿no? O podría estar dentro de AMOC, ha cambiado mucho. Se le ha dado una gran vuelta y ahora aquí en España sí que se entrena a entrar, ¿no? A no establecer un cordón, un perímetro y esperar un negociador. Ante un incidente catalogado como AMOC, no hay negociador que valga. Aquí se entra con el churro y hasta donde esté el tío. Allí tirador activo significa entrar con lo que sea. O sea, no hace falta esperar a un responsable, no hace falta esperar a ser muchos. Te juntas con tal y a por él. Uno que viene por tabaco, ¿tiene usted un arma? Si no, le doy yo una. Venga. Para adentro. Sí, porque además es curioso, porque el primer objetivo no es auxiliar a los heridos, es abatir al tirador.
Claro, para que no siga asumiendo. O sea, tienes que pasar por delante de la gente herida, que quizá podría sacarla, pero el primer objetivo es abatir al tirador. Sí, sí. Yo lo he entrenado y el tema de Amok y efectivamente, de hecho tienes que cachear al herido, o sea, tienes que comprobar que el herido es un herido, que no es un tirador activo fingiendo, pero y una vez que lo has identificado y has comprobado que efectivamente no se trata del tirador activo, pues deberías, si puedes realizar algún tipo de maniobra para ayudarle in situ, pero muy cortito. Hay que continuar avanzando por el pasillo. Y cuidarse también mucho primero, de la falsa víctima, ¿no? Del individuo que avanza hacia el churro, hacia el grupo, pidiendo protección, ¿no? Avanzando a agarrarse a uno de los policías, hay que abatirle, probablemente no utilizando un arma de fuego, pero sí eliminándole, ¿no? Para que no estropee ni la línea de tiro, ni pueda romper la formación. Pero es que además puede ser un tipo que esté imitando ser una víctima. Por lo tanto, tiene que ser reducido, sí o sí. Recuerdo que me pusieron a una persona que pesaba unos 35 kilos fingiendo eso, ser una víctima. Y claro, íbamos 5 o 6, el que iba adelante era bastante burro y le metí una hostia y la dejó, cao, pero de verdad. Un meneíto, ¿no? Sí, durante el ejercicio. Pero no la engrietamos, cometimos ese error, no engrietamos a esa víctima y luego no la cachamos bien y se sacó un cuchillo. Cuando avanzamos, se sacó un cuchillo y nos apuñaló ficticiamente, digamos. Entonces aprendimos la lección de que hay que cachear a la víctima, si es posible engritarla, incluso. Tremendo. Ahora cuando se avanza también, bueno, con el tema de la sanidad táctica, no hay que intentar ayudar un poco, ¿no? Claro, sí que hay ahora mismo sí se está viendo que se puede parar, hacer un torniquete continuo, ¿no? Si puedo salvar. Vendaje israelí, en caso de grandes... hay auténticos expertos. Ahí hay un tío que se llama, creo que es Poseidón, ¿no? Es maravilloso su Instagram sobre sanidad táctica. Es la hostia. Ayer estuvimos el otro día en una charla que dio Pelayo, el GEO, y le hicieron una pregunta sobre eso. Sanidad táctica. Sanidad táctica. Si había... Maravillosa conferencia de Pelayo, por cierto. Sí. Pelayo, que para que no lo sepa, es el director del curso del GEO de la serie documental GEO Más allá del límite. Bueno, que hemos encontrado ahí, es que hay gente que habla con compañeros que no les ha molado la serie esa. Sí, o sea que no, porque al final se muestran muchas cosas que siempre deben estar ocultas y bueno, y respondió a esa pregunta y dijo en plan, pero si no contamos nada. Contamos cómo entrena a la gente, cómo que tienen que de hecho, dice que no sale nada. Dice que ha salido el 5%, ha dicho. El 5%. Y yo me lo creo. Sí, más que entrenar... Se le escapa, no sé, no recuerdo a quién fue, el tema de la película Europa, por ejemplo, que les ponen 2 veces la película. Sí. Creo que tiene un porqué y luego hay una serie de pruebas sobre la película Europa. O sea, no es el hecho de una especie de tortura psicológica basada en que ellos no se duerman. O al menos no solo eso. Tiene ese elemento, pero tiene luego un porqué. Creo que hay unas pruebas de memoria también sobre la película, por pruebas de atención, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y por supuesto, tú imagínate que no sale absolutamente nada del entrenamiento con armas. Es que sale una línea de tiro que hacen al principio, en el que se ve el pésimo nivel medio de tiro que tenemos todos los policías, yo el primero, y a partir de ahí prácticamente se obvia que se les ve utilizando armas, pero no se vuelve a hacer ninguna referencia a ningún tipo de entrenamiento. Ningún tipo. ¿Alguna entrada en algún... Sí, pero no. No más de lo que se haya visto en otras ocasiones. Algo que no, claro. Por aparte eso. que te voy a decir una cosa, vale, no vamos a mostrar lo que hace el GEO, digamos, el entrenamiento del GEO. De 1990, el que quiera puede buscarlo, la policía, o sea, la gendarmería francesa hizo esto mismo multiplicado por 5, una película que está colgada además en YouTube que se llama GIGN, La Selección, en francés, La Selección, y está cortada por trocitos y puedes ver todo el proceso completo, con todo el mundo con cara a saber. Lo único que cierran la puerta es cuando va a entrar a hacer las evaluaciones, ¿no? Que
Sí. Pero es que el RAID francés ha hecho lo mismo. El GSG-9 alemán. No te digo nada, las cantidades documentales que te puedes descargar o puedes ver de americanos, que ahí es todo Sí. abierto. Ya es Sí. alguna unidad muy concreta, casi secreta, que no lo tenga. Pero, y hay canales de YouTube, yo que sé, pues el GAFE, no sé si lo conocéis, a GAFE. Es un miembro del ejército americano, o sea, mexicano, que se lo ha contado todo el proceso completo, punto por punto. No sé, es que luego encuentras, pero es dentro de la policía, más críticas a esto que la gente. Bueno, porque la policía también somos muchos y somos un reflejo de la sociedad. Lo mismo que hay gente que defiende unas cosas, otros defienden otras, pero en realidad hackers hay en todas partes. Pero en este caso no sé cómo puede. No sé. Desde luego a mí me ha servido para una cosa. Ya sabéis que viajo mucho a África, paso meses viajando por África. Si algún día me secuestran, que no vengan los Navy SEAL. Yo quiero que venga Pelayo. Efectivamente. Quiero que venga Pelayo y su gente, y que venga a rescatarme a África. No necesito ni las unidades de élite francesas, que están mucho por África. Yo quiero que venga Pelayo. Y el día que vale con él, se le voy a decir, por favor, si alguna me pasa esto, prométeme que vas a venir tú a rescatarme. Creo que se llama La Linterna, ¿no? El programa este de la COPE por las tardes, que es de Carlos Expósito. Él entrevistó a las... Que él suele viajar bastante. Viaja mucho, es un gran divulgador, además de la labor, sobre todo militar, pero también policial. Pues él entrevista a las monjas de Ucrania. Pues, como en la COPE, pues siempre tienen... cuando hay monjas o curas de problemas en el mundo, pues siempre los apoyan y tal, y los reflejan. Y entrevista a las monjas que fueron rescatadas en Ucrania, que las rescata Pelayo. Y es impresionante cómo hablan de Pelayo. Es enternecedor. A mí se me saltaban las lágrimas, cosa que es muy fácil. Tampoco va a haber ningún que para que yo llore. Es un poco llorón. Soy muy llorón. Pero era increíble lo enternecedor que era, porque estos tíos estaban cruzando Ucrania. Se deduce, por lo que cuentan estas señoras, que claro, montaron un convoy totalmente autosuficiente, o sea, llevaban todos los víveres y toda la gasolina que necesitaban para ir desde la frontera polaca hasta Kiev y volver, y para hacerlo a campo otra vez, con el mapeado. Pero claro, cuando ellos terminaban una jornada a lo mejor de 20 horas de conducción y decidían parar para descansar, ahora estos tíos montaban un perímetro alrededor de lo que era el campamento, que eran los 4 o 5 coches cruzados y unos bivacs. Y ahora estos tíos se metían en el bosque, montaban un perímetro, la gente descansaba, las monjas, los menores que estaban transportando, descansaban 4 o 5 horas, los volvían a embarcar, se volteaban en el vehículo, muchas veces sin luces, utilizando visor nocturno, seguían moviéndose por el bosque. O sea que, y es una misión en la que no hay prácticamente fuego enemigo, ¿no? Aunque evidentemente estás expuesto a que cualquier dron ruso te identifique como un convoy militar ucraniano y decidan que tú vales la pena ser un blanco abatido. Pero cualquier misión, si la llevas al límite, o sea, más bien, si la llevas al nivel geo, si la llevas a querer hacerla excelentemente y de forma autosuficiente y tal, se puede convertir en una puta odisea. Pero es que Pelayo, además, eso es que lo comentó Pelayo precisamente en la conferencia en la que estuvimos Javi y yo. Y es que a una persona el público le preguntó, le hablaba sobre las misiones difíciles y peligrosas. Y él dijo, espérate, es que no es lo mismo. Hay misiones difíciles y hay misiones peligrosas. Difícil es sacar a la gente de Kiev. Pero precisamente eso, por abastecerlas durante todo lo que es la evacuación, que fue larguísima. Y dice, peligrosa fue la de Afganistán. Claro. Pero que fuera peligrosa no quiere decir que fuera más difícil. La difícil fue la evacuación de Kiev. Fíjate. Pues fue muy curioso porque el otro día vi que Pelayo tiene un perfil de Instagram abierto. Sí. Y que además sale con su arma y que la gente le comenta, qué bonito es ese, concretamente le dicen, qué bonito es ese HK-417, qué bueno es. Y él le responde, no es un HK-417, es este otro arma. Y el tío responde, o sea, evidentemente es un fanático de la transparencia. O sea, él no tiene ningún reparo en decir qué armas es la que utiliza y con la que está posando en ese momento. A mí, estas cosas me gustan realmente, porque al final se convierte en un divulgador y a mí me parece perfecto. O sea, no... Pues yo me siento más seguro desde que conozco a Pelayo. La verdad. O sea, ves, tú sabes que en España hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención del geo y que me gustaría preguntarle algún día a Pelayo. Y es que
¿Qué se siente cuando eres el último recurso? Nosotros estamos trabajando, nos ha pasado un montón de veces, ¿no? Estamos trabajando y decimos, joder, esto, que no podíamos con algo, hostia, pues vamos a llamar al OIP para esto. O en otras más duras aún, pues vamos a llamar al GEO, pero ¿a quién llama al GEO? El GEO es el último recurso. De hecho, yo recuerdo la explosión de Leganés, cuando cuando se inmolan los terroristas del 11M, que nosotros estábamos allí, participamos en el dispositivo, estábamos en el cerco de ese día, y alguien tenía que entrar. O sea, se tomó la decisión de que entrara el GEO. Pelayo estaba allí. Pelayo formaba parte de ese comando del GEO. Flipa. Donde murió su inspector Javier Torronteras. Pero cuando hay un comando del GEO en que le dicen, tenéis que entrar. Cuando los terroristas ya habían avisado que se iban a inmolar. Y la explosión, o sea, cuando esa explosión se produce, los que estábamos allí pensamos que estaban todos muertos. Pero ninguno de ellos dijo, yo ahí no entro. Entraron todos, porque son el último recurso. No hay nada más allá del GEO en España. Hablo del GEO, hablo como otras unidades de élite, pero vamos, la que conocemos nosotros y de luego la que más experiencia tiene el GEO. Pero, absolutamente de acuerdo. Cuando habla de eso y de Javier Torronteras y del tema de Leganés, se nota que le toca mucho, sí. La fibra de la hostia. Y dejó entrever, dijo, no voy a hablar nada a nivel táctico, pero sí vino a raíz de una pregunta que le hicieron sobre los K9, los K9 en el GEO. Y dijo, en plan, tal vez, como diciendo, no sé, un perro ahí, no, o sea, no lo llego a decir, ¿no? Pero sí que dijo como, bueno, el K9 y el piso Leganés podía haber, no sé, o sea, es verdad, lo habrán pasado 1.000.000 de veces y lo habrán repasado y lo habrán, claro, y no van a decir cómo hubiera sido una mejor resolución. La verdad es que el hombre tiene un aura, no sé, de verdad, es una pasada ese hombre. Hay un momento que le preguntan sobre la muerte de Javier Torronteras, sobre su inspector del GEO que muere ese día, y le preguntan que cómo se hace para olvidar algo así. Y él se quedó callado durante varios segundos, que se hicieron así como un poco, y se quedó muy serio y dijo, no quiero olvidarlo. No quiero olvidarlo ningún día de mi vida. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Hay gente que ha dicho que ha preguntado a los productores de la serie, al director de la serie, si habían buscado a un actor, o si habían buscado, si habían hecho como un casting entre los responsables de los distintos grupos del GEO. Y él dice que no, que fue el que le coincidió ese día y que ellos, vamos, que fliparon un poco cuando le vieron y dijeron, madre mía, tenemos algo bueno, pero que ellos no hicieron ningún casting, nada, que es que él es así, es que es así. Absolutamente, sí. Es curioso lo que pasa con las unidades especiales, ¿no? Porque los mejores soldados son los de las unidades especiales, eso está claro, de cualquier ejército. Por eso son los mejores, pero porque están entrenados. Por eso están en Amazon ahora. ¿Os habéis enterado de eso, no? ¿No? Amazon tiene un programa para reclutar militares e introducirlos en su cuadro de mando, de logística. Vale, sí. Y el capitán de la Fuerza de Guerra Naval Especial, es decir, de los SEALs españoles, que rescató a la rehén francesa. De un velero francés. Del velero francés, pues ese está trabajando en Amazon, ahí en Pinto. Esa historia tenemos que contarla un día. ¿Ha dejado el ejército? Sí. Esa historia hay que contarla un día porque ese rescate por lo que son, por esa unidad de la Armada Española fue impresionante. Fue impresionante y además los americanos harían una película. Bueno, de hecho hicieron una película, pero algo parecido. ¿Cómo es? Capitán Phillips. Phillips. Sí, el capitán Phillips. Pues la historia de este capitán español y sus hombres para rescatar a los ciudadanos franceses, a la mujer, porque al marido ya lo habían asesinado en alta mar, es impresionante. Pero lo contaremos un día, lo dejamos para otro día. He estado leyendo a un hombre, a un teniente coronel del ejército americano, un profesor de psicología en West Point, y sobre las unidades especiales, él dice varias cosas, ¿no? Él dice que el valor no es la ausencia de miedo, sino es la capacidad de sustituirlo por otra cosa. Y dice cosas curiosas, unas cosas que a mí me han hecho gracia y otras que digo, joder, qué razón tiene. Él dice que las ganas de cagar antes del combate, las ganas de cagar, es una respuesta fisiológica del cuerpo, porque el cuerpo se defiende y lo que trata es de eliminar los residuos que pueden infectar una herida. Se conoce como diarrea por estrés. Diarrea por estrés. Antes del combate. De esas tengo yo mogollón. Eso pasa antes de un examen también. Sí, yo tengo como 6 al día de esas. Diarrea por estrés. Pero yo sí que, sobre todo últimamente, llego a tener unos niveles de ansiedad antes de una operación, lo que es la noche de antes y tal, muy altos. Luego, cuando empieza todo, entro en un proceso de calma absoluta. Para eso me acuerdo mucho de Tyson. Tyson, últimamente, que estaba súper fumado, pero cuenta mucho su relación con el miedo. No sé si conocéis a Kul D'Amato, que fue su entrenador, un auténtico filósofo. Un tío que no era boxeador, nunca peleó.
boxeo. Y era su entrenador. Se basó en la esgrima española para entrenarles. Él inventó el sistema el Peekaboo, que es un... Tyson no pelea normal, pelea raro, pelea con el Peekaboo, un sistema distinto. Pero él trabajaba mucho el elemento psicológico del combate, y él le decía, le ponía siempre este ejemplo, le decía, el miedo es tu amigo. Solo si sientes miedo antes del combate, estás haciéndolo bien, porque el miedo es tu respuesta fisiológica, tu preparación para el combate. Un ciervo salta 4 metros. Sin embargo, si cuando va a cruzar el río, por el rabillo del ojo, ve a un león en la rama, saltará 12 metros. Solo si sientes miedo, tu cuerpo está preparado para entrar a combatir, porque está generando adrenalina, te está preparando para el combate. Entonces, tienes que abrazar el miedo. Y él le enseñó a sentirse cómodo, a decir, me gusta establecer una relación positiva con el miedo. Y entonces, y luego eso, entrenando además, entrenaba mucho la cara de malo, ¿no? Entrenarle de ser capaz de transmitir ese miedo como fiereza hacia el exterior, ¿no? Como decir, aquí está el terror del Garden, ¿no? Como le llamaban. Pues... Dave Grossman, este psicólogo que os digo de West Point, profesor de West Point, que ha hecho muchos estudios, claro, es que tiene mucha clientela. Puede hacer muchos estudios y muchas estadísticas, porque como los americanos tienen guerras por todo el mundo, pues puede hablar con muchos soldados. Y él dice que a nivel fisiológico no hay diferencia entre un policía, un agente de policía o un militar que va a asaltar una vivienda o un jugador de rugby que va a jugar la Super Bowl. Dice que la respuesta fisiológica es idéntica. Qué bueno. Además, dice además que el cuerpo, antes de un combate, hablamos de un combate de una guerra, dice que el cuerpo desvía la sangre fuera de la superficie del cuerpo. Dice que se produce una vasoconstricción que lo que hace es que las arterias y el núcleo del cuerpo retienen la sangre donde es más necesaria, o sea, en el núcleo del cuerpo. Ya está, tío, como Currito. Le pasa exactamente igual que Currito te lo hizo. Por eso es difícil que los soldados cuando están en combate tengan hematomas por golpes. Porque en esas partes del cuerpo, las más superficiales, ya hay muy poquita sangre. Y también dice que cuando la sangre internamente protege, se va a los lugares donde son más importantes, donde puedes recibir una herida que te puede causar la muerte, también pasa en el cerebro. El cerebro tiene menos sangre. Y como el cerebro tiene menos sangre, tiene menos oxígeno y se vuelve menos racional. Y él dice que las unidades de élite, cuando eso te pasa en el cerebro destina toda la energía que tiene a hacer las cosas para las que están entrenados para hacer. Por eso las unidades de élite son los mejores soldados, porque se centran únicamente en lo que han sido entrenados para hacer. Contabas el otro día, me contaste, Javi, también el tema de cuando una persona le pasa esto por el miedo y por el estrés, cuando se relaja, es cuando es más probable que si ahora sufre alguna herida que es por esto mismo, es por la vasoconstricción. Por eso tiene tanta importancia el torniquete, que estaba denostado hace unos años y ahora realmente lo que te dicen es que usa el torniquete. Lo que ha demostrado, y lo que ha demostrado David Grossman también en los estudios que hace, es que un soldado en un combate, un soldado herido en combate, sangra muchísimo menos. Sangra muchísimo menos. Y hay que ponerle un torniquete siempre para que no se desangre. Pero cuando es más peligroso que se desangre, no es cuando está herido en el campo de batalla. Es cuando se relaja, cuando está rescatado. Cuando lo rescatan, los vasos sanguíneos, cuando se relajan, vuelven a su posición normal y entonces se desangra muchísimo más rápido. Por eso hay que tener mucho cuidado con los torniquetes cuando el soldado es rescatado. Y también dice otras cosas. Dice que el entrenamiento de un policía o de un soldado no pueden terminar perdiendo. No puede haber un ejercicio, un entrenamiento de una unidad de la élite en que pierda el soldado o el policía. Dice que tiene que comprobar que los objetivos que suponen la supervivencia en el entrenamiento también los va a conseguir cuando sea real. Por eso someten a las unidades de élite a tanta exigencia. Ponen el cuerpo al límite precisamente para eso, para que el cerebro se acostumbre. De hecho, en los Estados Unidos les llaman veteranos prebatalla. Veteranos prebatalla. Qué buena esa expresión. Y él habla también de la exclusión analítica. La exclusión auditiva. Sí que eso es lo que tienen los leones. Los leones rugen y se le escucha el rugido a 7, 8 o 9 kilómetros. Se puede escuchar en África el rugido de un león, pero ellos no escuchan su propio rugido. Los tímpanos se le cierran y no escuchan, pero también le pasa a los perros. Los perros no se escuchan ladrar. La pólvora es el rugido del león para los soldados. Cuando están en batalla y están disparando, tampoco escuchan el sonido del disparo. Volviendo a lo que comentabas antes y enlazándolo un poco con los propios manuales que difundía ETA,
David Grossman dice que el momento más vulnerable es aquel inmediatamente después de la victoria. De hecho, en la disciplina del ejército nazi decía que inmediatamente después de haber sufrido una derrota, la fuerza en retirada debía ser compactada en torno al oficial de mayor rango e inmediatamente dirigir un contraataque. Se ve un poco en la maravillosa película La Cruz de Hierro, en la que el oficial deleznable, que es el coprotagonista, que quiere a toda costa conseguir una Cruz de Hierro, en la quiere conseguir a costa de escribir que había montado el contraataque, que es lo que ordenan. A costa de Lee Marvin, que es el sargento. Es Lee Marvin, creo. Entonces el oficial que quiere conseguir las firmas de los suboficiales y de los oficiales, quiere decir eso, que él consigue montar el contraataque. Y yo sé si recordáis que también a los etarras la propia ETA le decía que en el momento de la detención debían intentar la fuga, que era un momento en el que todavía el cerco policial no está perfectamente cerrado, el policía está confiado porque ya lo tiene, y algún etarra creo que había conseguido intentar avanzar unos cuantos metros antes de ser detenido, porque en ese momento de la detención se tiene que producir lo que se denomina militarmente la explotación del éxito. No se trata de ganar la batalla concreta del choque contra el enemigo, sino conseguir avanzar en el éxito. Es como si una unidad de operaciones especiales derriba la puerta, entra y toma la habitación y dice, bueno, limpio, y bajan las armas y se van hacia la puerta. Y resulta que hay un doble fondo en el techo, o desde la casa de al lado se lanza una granada y alguien vuelve a intentar retomar el edificio, ¿no? Sí. Hay que prolongar el éxito. Hay una frase maravillosa, yo recuerdo de esa película, de La Cruz de Hierro, en la que el oficial trata de conseguir la Cruz de Hierro como sea y le da igual mentir, decir que ha sido un héroe, y el otro protagonista es un sargento muy bragado en batallas, un tío muy curtido, un tío valiente, un héroe, cuidando de sus soldados, y hubo un momento en que el avance de los aliados es tan grande que les va a ser muy difícil mantener su línea, y recoge al oficial, que había tratado por todos los medios de tener la Cruz de Hierro, haciendo engaños, incluso menospreciándole a él, como que mentía, y le agarra y le dice, ven, que te voy a enseñar dónde crecen las cruces de hierro. Y lo llevó a la batalla, y palmó. Claro, evidentemente. Pues ya tiene su cruz de hierro, pero ahora la tenía ganada, de verdad. Bueno, vamos a despedirnos ya. Queríamos hablar de armas, no hemos hablado mucho de armas, como siempre, pero no hemos matado a ningún animal, ¿eh? Bueno, eso es verdad, un animal le ha pegado un tiro a un cazador. Sí, es verdad. Ah, es verdad. Ha sido la venganza. Bueno, pues nos vamos a despedir. Un día hablaremos de armas, nos pasará como con Cobbs, hablaremos de armas en lugar de otra cosa, pero bueno, está claro que nunca acertamos con el tema. Siempre acabamos hablando de otras cosas, pero está bien, ¿no? Al final nos seguimos entreteniendo. Que muchas gracias a todos. Acordaos de que estos podcasts podéis compartirlo con vuestros amigos o le podéis dar un corazoncito, más que nada para saber si alguien nos está escuchando. Ya os lo he dicho antes, a mí me escucha mi madre y mi cuñada Paula, entonces necesito saber si alguien nos está escuchando. Entonces pues muchas gracias a todos, a vosotros dos, nos vemos pronto, mucha suerte, y yo creo que tendremos una sorpresa en un nuevo podcast que vais a flipar, pero no quiero adelantar nada, pero va a ser un sorpresón, vais a flipar. Hasta siempre. Un abrazo, máquinas. Hasta luego. Que yo soy un puto experto en follado, en cerdadas de cerdo, en folladas de cerdo, que soy un puto experto, tío. Que durante un día... El Pornhub El Pornhub, tío, soy el calvo de Bracer, pues está el calvo del calvo de los cerdos. Durante un día me fui a una granja de cerdos con mi cuñado a ayudarle. Mi cuñado era veterinario de cerdo aquella, ahora de pavos, que es peor. ¿Es peor que los cerdos? Hombre, me va a parar. El cerdo tiene unos andares, una cosita, un meneíto. Meneíto. El pavo es un ser imbécil, o sea, es un bicho que merece estar muerto. Merece que te lo comas. Con el moco ese colgando, tío, asqueroso. Yo sé que los cerdos no les crece el pito. No, lo que hacen es desenfundarlo. Sí, lo sacan fuera. Sí. Pero en realidad no les crece. Pero le pasa también a los caballos. No, y a mí también. Pero Pero Currito existe, ¿no? Currito existe. Yo le he visto follarse un banco de abdominales. Un banco de abdominales. Para entrenar.
Para sacar músculo. Está muy bien que se esté grabando esto. No, es que Curro... O sea, todos los cerdos machos, de la granja, no se follan a la hembra. Se follan a un banco de abdominales. Te ponen un banco de abdominales, o sea... vamos a ver, vamos a rebobinar. Las hembras están todas en una nave, ¿no? Allí todas estabuladas. Sí. Y entonces, solo hay un macho que ha conocido hembra, que sabe lo que es una hembra y follársela, que es Currito. El gran Currito es paseado delante de las hembras que se quiere que se quede empreñada hoy. Y empieza a emitir una baba blanca que se la pone en el morro y en el chocho. Y entonces ellas se ponen como perras, no, como cerdas, que son. Y ahora se mira en la tabla cuál es el cerdo macho al que le toca hacerse una paja hoy. Que puede ser en este caso Currito o cualquiera de los otros que no tienen nombre, que son AV24. Solo Currito es nombres. Currito. Solo Currito es porque hace su paseíto, se pasa adelante y detrás de las hembras y las hembras se ponen como... Entonces le pone un banco de abdominales, el cerdo se sube al banco de abdominales y empieza a menear el culo, saca la picha y el veterinario le agarra la punta de la picha, la parte que es helicoidal, ahí la agarra, entonces él anota la presión, se corre 3 veces. La primera es un líquido no seminal, no tiene semen. Es como de limpieza, lubricación de la zona. Sí. El segundo es la corrida buena. Como cuando vas a limpiar el coche y vas dando los botones. Efectivamente, primero lavado, luego aclarado y luego encerado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Luego el segundo es cuando pega el lechazo fuerte, que el bueno, que entonces ahí el veterinario tiene en la otra mano un termo de café y recoge en el termo de café. Tú imagínate cómo está el termo, imagínate ese aspecto del termo. Pega ahí el chorrazo. Y un tercero, que es muy importante. El tercero es un pegamento que tapona la salida y la entrada para que otro cerdo no pueda follarse a la hembra de Currito o del otro cerdo. Y ese, aunque no es válido, tampoco es seminal, pero hay que conseguir que se corra esa tercera vez porque si no se frustra. Claro. Y no hay nada peor que un cerdo frustrado, que me lo digan a mí. Las que lío con mis frustraciones. Entonces, una vez cogido el producto seminal, se mide cuántos espermatozoides hay, se mete un porta que está milimetrado, se miran varias casillas. Pues tienes 2.348.512 espermas. Entonces se diluye, se pone... ¿Os acordáis de los botecitos estos que usaban las mamás para peinarte de pequeño? Es decir, sí. Pues los se de rellenan. La los de la colonia, como esos, pues hay miles allí tirados. Entonces se cogen 80, porque se preñan la hembra de 40 en 40. Un cerdo preña a 40 hembras. Se rellenan 40 botes que se van a usar hoy con la mezcla diluida y 40 botes que se enfrían y se vuelven a utilizar mañana. En 2 sesiones, 40 hembras preñadas. Le ponen un chorro de oxitocina a la hembra, se le pone la mano fuerte en la parte del culete, ella cree que es Currito subiéndose encima de ella, entonces se le mete una polla de goma con la forma del cerdo y que está hueca y con el bote de peinarte de las mamás se le meten los 3 chorrazos que la hembra nota y va maravilloso porque la hembra se corre. Curiosísimo que tengan un orgasmo. Y ya está. Se le mete un chute de oxitocina para promover la preñadez y suelen caer de las 40, 37, 38, 39. Las pobrecitas que no se quedan preñadas, 2 o 3 veces, 2 o 3 sesiones de no te quedas preñada y para chopes, para hamburguesas y para tal. Y no fallan, tío. Currito tiene un éxito del 100%. Currito es maravilloso. Sí. Yo creo que Cesario era más afortunado. ¡Hombre! No da para nada. Cesario, para empezar, sus babas se esparcirían por el aire del mundo y tal. Porque me decían que era lo más importante. Lo más importante de Currito era que era un gran emisor de espuma. De espuma de baba. Es fundamental. Porque la hembra se excita solo en base a los toqueteos que le hace el macho. Y fundamental, solo preña la hembra excitada. Ojo, ¿eh? Por eso nos parecemos mucho los humanos y los cerdos, tío.